Y entonces, sí, vamos a hablar un poco del tema de hoy. Ahí está. Eso ahí. Vamos a hablar un poco con el chat, un poco. ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Con las entregas? ¿Llegaron todos a las entregas? ¿No? ¿Sí? Más o menos. ¿Se ve? Se ve. ¿Veo negro? No entiendo. Ustedes díganme, ahí ven bien, ¿no? ¿Ahí ven bien? Ajá. Es buena esa. A ver, ¿y ahí? ¿Y si hago... ¿Y si hago esto? Ok. Bueno, entonces hagamos de cuenta que no pasa nada. Vamos a hacer al revés. Vamos a mover esto para allá. ¿Ahí se ve? ¿Ahí sí se ve? Bueno, perfecto. Debería verificar qué pasa. Siempre Chrome... Bueno, el otro día me daba problemas con el sonido. Ahora que tengo el sonido no me funciona nada. No importa. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Bien, la clase de hoy vamos a ver sorts. Vamos a ver ordenamientos. Ustedes ya vieron algo de ordenamiento en algoritmos 1, quiero creer. Creo que el otro día les pregunté y me dijeron que sí. Me tiraron un listado de por lo menos 3 métodos de ordenamiento que vieron. El bubble sort, el insertion sort y uno más que ahora mismo no me acuerdo. ¿Cuáles son los tres? Selection, insertion, claro. No, bubble sort no lo ven. Bien. Pero bueno, en algoritmos 1 ven algoritmos de ordenamiento. Acá vemos algoritmos de ordenamiento. ¿Y por qué vemos algoritmos de ordenamiento? ¿Qué tienen de importante los algoritmos de ordenamiento? ¿Sí? Entonces, si lo piensan un poco, ya desde el TP1 de esta materia, que no era más que un repaso de la materia anterior, ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían un vector de cosas que tenían que buscar en el vector, ¿sí? Y después empezamos a hablar de estructuras de datos, hablamos de listas, hablamos de árboles, y siempre un problema que tenemos es, queremos buscar cosas. Tenemos un montón de datos, queremos buscar cosas. Por eso vemos los árboles, árboles binarios, árboles binarios de búsqueda. Vimos cómo optimizar las búsquedas usando árboles balanceados. Y el problema de buscar cosas es un problema que se tiene muy a menudo cuando uno programa cosas, ¿sí? Eh, y por lo tanto los métodos de ordenamiento son importantes. No sé si son tan importantes de saber, de memoria y todo lo demás, pero saber cómo funcionan es bueno, es saber uno qué está haciendo. Vamos a analizar un poco más que en Algoritmos 1, vamos a ver el tema de las complejidades. No sé si ustedes analizaron complejidades en Algoritmos 1 con respecto de los algoritmos de ordenamiento. No sé, quizás alguno lo haya hecho. Todos eran en el cuadrado, quizás. Muy por arriba, n cuadrado, n cuadrado. Sí, Bubble Sort es una porquería. Nos mencionaron que las tenían, pero no los analizamos. Está bien. Bueno, hoy vamos a analizar algunos algoritmos de ordenamiento. Vale, les va a dar tres, creo, ¿no? Vale. Por lo menos dos que sirven y uno más, ¿no? Sí, de curiosos. ¿Y qué les puedo decir? Tenemos un apuntecito ahí en la página de métodos de ordenamiento. Sepan que les voy a contar lo básico, ¿sí? Métodos de ordenamiento tenemos varios. Y aparte de tener varios métodos de ordenamiento como val sort, insertion sort, shell sort, selection, quicksort, merge sort, radix sort. Tenemos un montón de métodos de ordenamiento, pero esos métodos los podemos clasificar de distintas formas. Una clasificación que siempre hacemos pero que nunca usamos, por lo menos no en algoritmos 1 y algoritmos 2, quizás en alguna cátedra se pueda ver, es la diferenciación entre métodos de ordenamiento internos y externos. ¿Vieron eso en algún momento? Estables e inestables sí lo usamos. Y si quieren podemos empezar por ahí, pero ¿vieron el tema de ordenamientos internos y externos? ¿Hablaron de eso en algún momento? ¿Saben a qué me refiero con eso? Lo de externo no vimos en Mendes, no. Ni idea qué es eso. Si ustedes se fijan, todos los algoritmos de ordenamiento que hicieron, ¿cómo funcionan? Tienen un vector de cosas y los quieren ordenar, ¿no? No es más que eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ese vector de cosas que quiere ordenar
es muy grande y no entra en la memoria. ¿Cómo hacemos? Porque literalmente no entra en la memoria. Yo tengo una computadora con, no sé, 16 GB y quiero ordenar un conjunto de datos de 1 tera, por ejemplo. ¿Cómo hago? ¿Hacerlo in place? No se trata de hacerlo in place o no, porque no me alcanza la memoria para guardar todo eso. No puedo. Hay que hacerlo por partes, ¿sí? ¿Cómo hacemos para ordenar por partes algo con BubbleSort, por ejemplo? Tendríamos que, no sé, partir los datos en diferentes segmentos, ordenarlo todo con BubbleSort en memoria y después hacer un apareo o una cosa medio rara, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, los algoritmos que vieron hasta ahora son algoritmos internos. ¿Por qué? Porque necesitan que todos los datos que tienen que ordenar se encuentren en memoria. ¿Sí? Esos son internos. Hay algoritmos de ordenamiento que son externos, que lo que significa es que los datos a almacenar no hace falta que estén en memoria, por lo menos no todos al mismo tiempo. Sí, obviamente en algún momento van a tener que estar en memoria, porque es muchísimo más rápido el acceso. eh, pero el método de ordenamiento permite o facilita de alguna forma el ordenar conjuntos de datos que no quepan todos en memoria al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, uno que se puede usar fácilmente para ordenamiento externo es uno de los que van a ver hoy, que es MergeSort. Nosotros lo vamos a usar como interno igualmente, ¿no? Por eso digo, no es algo que usemos en estas materias. Quizás en organización de datos en algún momento se usó. Creo que hoy en día está más orientado a otra cosa. Pero bueno, tengan en cuenta que si el conjunto de datos no entra en memoria, es un caso especial, necesitamos un método de ordenamiento especial o necesitamos adaptar de alguna forma nuestros métodos de ordenamiento. Los métodos de ordenamiento que sirven de alguna forma para ordenar conjuntos de datos que no entran en memoria, que están en disco, por ejemplo, los llamamos métodos externos. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción entre internos y externos? Perfecto. La otra distinción es la que habían dicho alguien, Carlos, ahí en el chat, es estables e inestables. ¿Sí? ¿Qué es un método de ordenamiento estable y qué es un método de ordenamiento inestable? ¿Vos, Carlos, tenías una idea? ¿Porque lo dijiste? ¿O lo escuchaste nada más? Sí. No sé si entendieron todos lo que explicó Carlos. Si alguno se perdió en la explicación. No entendí. No. Vamos a tomar el mismo ejemplo que tomó Carlos. Ustedes tienen el listado de alumnos, por ejemplo, de esta materia. ¿No? Tenemos un listado donde está el padrón, nombre, apellido, email, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tienen ese listado. ¿Está bien? Nosotros queremos ordenar ese listado de alumnos. ¿Cómo lo ordenamos? ¿Cómo lo podríamos ordenar? Cualquier ejemplo, un ejemplo, dígame. Lo ordenamos por apellido. Ok, o por apellido o por padre, me tiran las dos. Hagamos lo siguiente. Tengo el listado de alumnos, lo ordeno por padrón. El resultado que tengo es que el listado de alumnos está ordenado por padrón de menor a mayor. ¿Sí? ¿Está bien? Lo ordenamos por padrón, me queda ordenado por padrón de menor a mayor. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, digo, tengo este listado de alumnos que está ordenado, pero lo que quiero hacer es ordenarlo por apellido, como me dijeron. Entonces voy, están en Excel, por ejemplo, hacen clic en la columna de apellido, ordenar por esta columna. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se va a ordenar por apellido. Ahora, ¿qué pasa si tenían 10 alumnos con el mismo apellido? 10 Fernández, por ejemplo. ¿Sí? Van a aparecer los Fernández, uno abajo del otro, van a estar todos juntitos porque, digamos, pertenecen al mismo bloque de Fernández. ¿Sí? Son todos el mismo apellido. ¿Es diferente un Fernández del otro? No, son todos iguales. Ahora, dentro de ese bloque de Fernández, cuando vean el padrón, si el método de ordenamiento era estable, el que usaron para ordenar, cuando vayan a ver los padrones de esos 5 o 10 Fernández que tienen ahí, van a estar ordenados por padrón. ¿Por qué? Porque el método era estable, entonces preserva el orden relativo de los elementos. Como antes estaba ordenado por padrón, ¿sí? Cuando yo ordene por apellido, el primer Fernández que aparezca no va a ser igual que el último Fernández que aparezca. No van a ser iguales porque este estaba primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un padrón más bajo. Entonces, el método de ordenamiento estable va a preservar ese orden relativo de los elementos. Si bien todos los Fernández son Fernández, por lo tanto son iguales,
va a haber un orden relativo entre ellos. ¿Sí? Se respete el orden anterior. Entonces el método de ordenamiento es estable. Si el método no es estable, cuando yo ordene por apellido, me van a aparecer los 5 o los 10 Fernández que tenía, pero los padrones van a aparecer posiblemente desordenados. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la distinción entre métodos estables y métodos inestables? ¿Sí? Perfecto. Y una última distinción que vamos a hacer, hay dos distinciones más, pero de hecho estas últimas dos nunca las usamos. Es la distinción de comparativos y no comparativos. ¿Cuál es un método de ordenamiento comparativo? Un método de ordenamiento comparativo es aquel que, para yo poder ordenar los elementos, tengo que comparar un elemento con el otro. ¿Sí? Vos decís, che, pero en todos los métodos tenés que comparar un elemento con el otro, porque si no, ¿cómo ordenás? ¿No? Suena medio raro. Bueno, hay métodos que son no comparativos. Métodos que de alguna forma logran ordenar los elementos sin tener que comparar un elemento con cada uno de los otros, ¿sí? Con el resto. Bucket sort. Sí, bucket sort igual es un scam, digamos, no ordena por sí mismo, pero sí, creo que entraría en esa categoría. Eh, Counting sort, por ejemplo. Estafa piramidal, sí. Y después la última distinción, que casi que no la quiero nombrar porque después empiezan los problemas, no, pero es, es la distinción entre adaptativos y no adaptativos. ¿Sí? ¿Qué es un método de ordenamiento adaptativo? Un método adaptativo es un método que cambia la estrategia de ordenamiento según cómo vengan los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es, por ejemplo, ¿cuál es el peor caso para un bubble sort? Esa es fácil, esa es pregunta de algoritmos 1. Que esté ordenado al revés, ¿no? Entonces, imagínense si de alguna forma Babelson pudiera darse cuenta que el vector venía ordenado al revés. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta que está ordenado al revés, o que hay muchos elementos que están del lado que no tienen que estar, cambia su estrategia y hace algo más eficiente que lo que hace. ¿Sí? Si tuviésemos un método de esas características, diríamos que es un método adaptativo. ¿Sí? Cambia la estrategia que usa según cómo vengan ordenados los elementos. ¿Sí? No vamos a hacer ninguno de esos. Alguno que otro existe, después busquen en Wikipedia si quieren. ¿No lo tiene el Babelsort igual? No, para nada. El Babelsort es a ciegas, vos mandate nomás. Pero en fin, con eso ya completamos un recorrido por las características básicas de los métodos de ordenamiento. Como les dije, hoy con Valen van a ver a fondo dos métodos de ordenamiento que son los más importantes. La clase pasada vimos heapsort, que es el último método de ordenamiento que vemos en esta materia. Vemos esos tres, digamos, mergesort, quicksort y heapsort. Y creo que estos son los últimos temas que entran hasta el examen. Hasta acá entra el examen, después de acá, digamos, igual no les pusimos más temas nuevos. La semana que viene tenemos una clase de consulta. Así que aprovechen hoy, sáquense todas las dudas que tengan de sort, así les va bien el examen. Dicho esto, Valen les va a mostrar hoy de los métodos ejemplos de cómo se usan y cómo funcionan. ¿Sí? Préstenle mucha atención, el jueves los vamos a implementar, pero entiendan cómo funcionan. Heapsort sería no qué. No, no, no comparativo. Podrías tomarlo como no comparativo, pasa que, sí, yo qué sé. Puede ser, sí, sí, sí. Digamos, no, porque no compara cada elemento con todo lo demás, sí. Compara simplemente con los padres, porque cuando haces el Heapify nada más, sí. ¿Comparativo? Sí, depende de cómo lo tomes. Comparar los elementos los tenés que comparar porque tenés que hacer el shift up y shift down. Bueno, es el. Depende de cómo construyas, cómo hagas el Heapify, sería shift up o shift down. Pero después cuando saques tenés que hacer el shift down. Pero en shift down no comparás, sí comparás. Ahora van a ver el counting sort. No se apuren, no se apuren. ¿Podrías repetir lo de comparativos y no comparativos? Sí, comparativos es cuando vos necesitas comparar un elemento con todos los demás. Los métodos no comparativos van a ver un ejemplo, así que no se preocupen, con el ejemplo lo van a entender.
Va, con el ejemplo lo van a entender, es una forma rara de ponerlo, porque generalmente cuando termina Valen de explicar el counting source se quedan como, ¿qué? ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo? Si yo no comparé los elementos, ¿cómo es que...? ¿Qué pasó? Pero vale para entender a qué me refiero con no comparar los elementos. Bien, creo que no me queda nada más para decir. Lo que estaba diciendo es, presten atención a los ejemplos que da Valen, ¿sí? Intenten entender cómo funcionan los algoritmos. Si hay una parte que no entendieron, me preguntan, obviamente, como siempre. Y ahora sí los dejo en manos de Valentina. Valen, todo tuyo, para que vean estos nuevos métodos.